Bueno, en esta clase de repaso para el primer cuatri de Biología del CBC, después les voy a pasar este PowerPoint que vamos a ir usando y, bueno, al final están las respuestas correctas. Como me van a tener a mí, no va a ser al final, sino en el mientras tanto. Muy bien, arranquemos. Uy, perdón. Denme un segundo que voy a bajar esto así, no ves. Muy bien. Las enzimas, ¿sí? Las enzimas son cofactores que catalizan reacciones, son polisacáridos que disminuyen la energía de activación, son proteínas que producen un descenso en la energía libre, son proteínas que disminuyen la energía de activación. Bueno, vamos a empezar hablando en esta clase de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? La gran mayoría son proteínas, es decir, que algunas de las proteínas, que son biomoléculas, pueden tener la capacidad de hacer lo que hacen estas sustancias que se llaman enzimas. Hay otras sustancias que se llaman ribosimas, que son moléculas de ARN, que también tienen la capacidad de hacer lo que hacen estas moléculas, las enzimas. Entonces, las enzimas, más que ser un tipo de moléculas, porque si decís que es un tipo de moléculas, puedes decir que son proteínas y está incompleto, podemos decir que son moléculas que hacen algo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, las enzimas son estructuras que tienen un lugar muy importante que se llama sitio activo, que como la palabra te dice, es un lugar que activa una reacción química. Tu cuerpo, mi cuerpo, funciona gracias a que tiene múltiples y en simultáneo reacciones químicas. Algunas no se hacen, algunas se están haciendo en simultáneo. Entonces, para regular cuándo se hace una reacción química y que se da en ese momento y no en 10 años o hace 5, hay un grupo de moléculas que se llaman enzimas que van a generar, es decir, van a catalizar estas reacciones. Todas las reacciones químicas del cuerpo de un ser vivo, puede ser de una bacteria, por ejemplo, dentro de una célula, ¿sí? Se llaman metabolismo. Y las que generan estas reacciones químicas son las enzimas. Entonces, ¿en qué lugar de la enzima se genera la reacción? En el sitio activo. Y pueden pasar dos cosas en este sitio activo. Que tengas dos sustancias distintas que se llaman sustrato, que son las sustancias iniciales a la reacción química, que en el sitio activo se ubiquen como que se encastran y, por ejemplo, estas dos sustancias, perdón, esta sustancia única se unen a la enzima y forman dos sustancias distintas, es decir, que se separen. Lo que se genera después de la reacción química se llama producto, ¿sí? O al revés, puede ser que hayan dos sustancias distintas que se unan y formen una nueva sustancia, ¿sí? De dos obtengas una más compleja. Pero siempre estás hablando de sustrato al inicio de la reacción química mediada por una enzima y el producto. Ahora, por ejemplo, en este caso, este sustrato podría separarse solo, ¿sí? Espontáneamente. Pero para separarse o para unirse, necesitan lo que se llama una energía de activación, o sea, una energía que active, ¿sí? Que diga, bueno, vamos, que se produzca la reacción. Generalmente esa energía de activación es alta. Al ser alta, es decir, que necesitas mucha energía de activación para que pase esa reacción química, al ser alta no suele ocurrir. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de las enzimas? O sea, ¿por qué son tan importantes y tan eficientes, ¿no? Porque esa energía de activación la bajan, la descienden. Entonces, vamos a mirar en este gráfico. La energía libre de activación está en la ordenada y en la abscisa cómo pasa la reacción química, es decir, los sustratos, cómo se transforman en
productos. Sin la enzima, es esta curva roja, necesita una energía de activación alta, ¿sí? Para que ocurra la reacción. En cambio, con la enzima, esa energía de activación es menor. Por lo tanto, se puede producir con más fluidez, con más eficacia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más de decirles? Esto de las enzimas, les decía que son proteínas, en la mayoría, no sé, el 99% de los casos son proteínas. También pueden ser ribosimas. Nunca van a ser hidratos de carbono, ni polisacáridos, ni cofactores, ¿sí? Porque acá habla de los cofactores, ¿no? Bueno, los cofactores son algunas moléculas que van a asociarse con las enzimas para que ellas se activen, digamos. Entonces, la palabra cofactor, cuando estudies enzimas, te tiene que sonar familiar, pero no te tenés que mezclar porque no son enzimas los cofactores, ¿sí? Entonces, los cofactores, como la expresión dice cofactor, o sea, que está como acompañando, ¿sí? Pueden ser parte, ¿no?, de las enzimas, pero no la enzima en sí misma. Entonces, tenemos dos grupos de enzimas. Uno son las enzimas simples, que por ejemplo están formadas solamente por proteínas, o enzimas que necesitan un cofactor, algo asociado, ¿sí? Que son las enzimas conjugadas, se suele decir. Estos, u holoenzimas también, en tu cátedra puede aparecer de cualquiera de las dos formas. Es decir, que tienen una parte proteica que se llama apoenzima. Apoenzima es una enzima desactivada. Y otra parte, que es el cofactor, que es lo que la activa, ¿sí? Este cofactor puede ser inorgánico o una molécula orgánica. Por ejemplo, un cofactor inorgánico puede ser el magnesio, el hierro, ¿sí? Algún ion, ¿sí? El sodio. Y como un cofactor orgánico pueden ser coenzimas, por ejemplo, NADH, FADH, ¿sí? Que son bueno, moléculas que se estudian después en fotosíntesis, respiración celular, que son transportadores de electrones, ¿sí? Bueno, para seguir hablando un poquito más de las enzimas, ya que estamos con esto, y nos viene bien repasar, las enzimas, como son moléculas, van a estar afectadas por diferentes factores, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pH, es decir, si el medio es más ácido o es más alcalino. Todo eso genera que las moléculas puedan cambiar de forma. Y si te fijas en este esquema, este modelo de enzima, hay como una forma específica. Y fíjate que el sustrato encaja perfectamente. Entonces, si vos modificás la forma de la enzima, por ejemplo, por la acción de la temperatura, modificás ese lugar del sitio activo y por lo tanto es como que la desactivás porque no podés encastrar a la perfección el sustrato con la enzima. Por lo tanto, la temperatura, la acidez, alguna sustancia radioactiva, ¿sí? Pueden modificar la forma de la enzima y gracias a que cambian la forma, deforman su función, dejan de actuar, como que la inactivan, ¿sí? Algo para que tengas en cuenta es que son catalizadores biológicos, se llaman así las enzimas. ¿Qué significa que son catalizadores? Como dice acá, catalizan reacciones. Significa que van a apurar una reacción química que pasaría en algún momento de la historia, ¿sí? Pero vos para funcionar las necesitas en un momento preciso. Eso es catalizar una reacción química. Bueno, y por último, ¿no?, para decir algo más de las enzimas, es que como ves, si ves la forma de la enzima al comienzo de la reacción, durante la reacción química y al final, no cambia su forma, ¿sí? Entonces, por un lado, son reutilizables. Esta enzima que está al final es igual a la enzima al principio de la reacción química,
significa que esa misma se puede reutilizar en la misma reacción una y otra vez, ¿sí? Las enzimas son reutilizables. Y también las enzimas se van a unir débilmente al sustrato. Imagínate que el sustrato se une a la enzima en una unión covalente fuerte. Cuando quieras generar el producto, vas a como adosarle a la enzima. Entonces, la enzima se une débilmente, genera la reacción química y se desprende, ¿sí? Es como, yo siempre digo, las enzimas son como Tinder. ¿Vieron? Tinder hace que se encuentren dos personas que están así en algún lugar del mundo, las vincula y ya está. ¿Qué importa Tinder? Lo que importa es que se encontraron. Bueno, el sustrato y los productos tienen que ver con eso, que se encuentran o se desencuentran mediados por Tinder, en este caso las enzimas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a analizar las preguntas. Dice, son cofactores que catalizan reacciones químicas. Bueno, no son cofactores las enzimas. Pueden usar cofactores, pero no lo son. ¿Sí? Eso es importante. Después dicen, son polisacáridos. Bueno, las enzimas pueden ser, en general, proteínas o ribosimas, ¿sí? Que son de ARN, no polisacáridos. Acá también, como que los polisacáridos son hidratos de carbono, ¿sí? Son proteínas, sí, son proteínas, pueden ser proteínas, que producen un descenso de la energía libre. Bueno, en realidad lo que descienden es la energía de activación, ¿sí? La respuesta correcta es la D. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué uno se puede confundir con la energía libre? Bueno, la energía libre tiene que ver con la entalpía, ¿sí? Que es una energía que hay ahí disponible. Y en realidad la energía libre está, o sea, no es que modifican la energía, ni la suben ni la bajan, no tienen nada que ver con la energía libre, simplemente sí con la energía de activación. Pues la respuesta correcta es la D. Bueno, sigamos. Vamos por la próxima. El grupo prostético de una enzima. Bueno, recordemos, como dijimos recién, que tenemos enzimas que son conjugadas. Significa que para actuar necesitan que algo las active, que la activación puede ser porque a la enzima le sobra un pedacito, que es el pedacito que destapa el sitio activo, entonces hay cofactores que como que le sacan la tapita, por decirlo de alguna forma. Hay cofactores que lo que hacen es reforman la enzima para que tengan la forma adecuada para generar la reacción química, ¿no? Entonces, digamos que las apoenzimas, que son estas enzimas que están inactivas, necesitan un grupo funcional que las active. Esto puede ser llamado grupo prostético, ¿sí? ¿Qué es el grupo prostético? Es un grupo que se une fuertemente a la enzima, que se une muy fuertemente. Por ejemplo, ¿vieron el velcro? No sé si está bien representado ahí el velcro, si se ve así como firme, pero el velcro es una tira, ¿sí? Que se involucra con otra y queda fuertemente enganchado, si está así, en buenas condiciones. Entonces, es una molécula inorgánica unida a una coenzima. En realidad el grupo prostético no es una molécula inorgánica, es una molécula orgánica. Sí, es una molécula orgánica. Es la B la respuesta correcta, que se une covalentemente a la coenzima. Las uniones covalentes, para repasar un poco de estas uniones, son uniones fuertes, ¿sí? Porque hay mezcla de electrones, o sea, entre los átomos que conforman esas moléculas, los electrones se mezclan, así como en el velcro que se involucran. Por lo tanto, esas uniones quedan muy, muy fuertes, ¿sí? Y es lógico, porque la apoenzima, que es la enzima inactivada,
va a necesitar unirse a algo que la active y la deje activada, ¿sí? Entonces, el grupo proteico de una enzima es una molécula orgánica. ¿Por qué no es una molécula inorgánica? Porque esos son, por ejemplo, el magnesio, como decíamos recién, el hierro, ¿sí? Es un polipéptido. Bueno, un polipéptido sería otra proteína. Y podemos repasar un poquito que las proteínas pueden tener diferentes estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Recién en la estructura terciaria, ahora más adelante vamos a repasar un poquito más de proteínas en la próxima diapo. Pero recién en la estructura terciaria empieza a activarse su función. Decir que tiene un polipéptido significa que tiene otra proteína, es decir, que es una estructura cuaternaria. Bueno, el grupo prostético no es otra proteína, ¿sí? Y es una molécula orgánica, sí, que no está unida covalentemente. Bueno, en realidad la respuesta es que está unida covalentemente. Bueno, sigamos con esta. Dice, una de las siguientes características diferencia a la hemoglobina de la mioglobina. Pensemos un poquito en lo que está expresando. Dice, una de estas características va a diferenciar a la hemoglobina de la mioglobina. Seguimos con proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia la hemoglobina de la mioglobina? Vamos a hablar un poquitito de proteínas, ¿les parece? Bueno, para eso, bueno, si es necesario les pongo alguna imagen más, pero a ver si con esto me arreglo. Las dos son proteínas, ¿sí? Las dos son afines al oxígeno, es decir, van a tener un grupo, ¿sí? Un grupo funcional que tiene hierro, y ese grupo funcional va a unirse al oxígeno por una unión que es un poco fuerte, ¿no? Bueno, la hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades. Significa que es una estructura cuaternaria. Y la mioglobina es una proteína que tiene solo una unidad, significa que es de estructura terciaria. Entonces, las proteínas tienen estructura primaria, que es una estructura lineal, donde se unen los aminoácidos, uno al lado del otro. Estos aminoácidos entre sí se unen por enlaces peptídicos, ¿sí? Son enlaces fuertes, son enlaces del tipo covalente, como decíamos recién, se intercambian electrones, por lo tanto, romper una estructura lineal de un polipéptido es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Tenés que hidrolizar la reacción química. Bueno, entonces, esta es la base. Muchos aminoácidos en forma lineal, formando lo que se dice un polipéptido, es decir, muchos aminoácidos unidos. Ahora, estos aminoácidos, por sus características, van a empezar a organizarse, plegarse, formando así la estructura secundaria. Dentro de la estructura secundaria tenés dos formas de configuración espacial. Una es alfa hélice y otra es beta plegada. Hasta ahí todavía es un polipéptido, ¿sí? Estas uniones que se dan entre los radicales de los aminoácidos son uniones o sea, de estructura secundaria, son a partir de puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero sigue siendo un polipéptido, no funciona como proteína en sí. Y recién en la estructura terciaria, ahí hay como una reconfiguración, como que adquiere la forma, ¿sí? Tridimensional, la configuración espacial se dice. No tiene nada que ver con que te vas al espacio y viajas por las estrellas, sino que la configuración espacial significa que en el lugar tiene una forma. Puede ser globular, puede ser alargada, si es estructural, la proteína, pero tiene una forma. Y gracias a esa forma funciona. La forma recién aparece en la estructura terciaria. Por lo tanto, si la forma ya la deja funcionar, podemos decir que no solo es un polipéptido, que polipéptido sería muchos aminoácidos juntos, sino que se puede llamar a partir de ahora
proteína. Es decir, que estos muchos aminoácidos juntos generan una forma que funciona como tal, ¿sí? La función puede ser enzimática, como vimos recién, puede ser de transporte de gases, por ejemplo el oxígeno, como estamos viendo ahora, puede ser una función hormonal, puede ser una función estructural, ¿sí? De darle una forma adentro de la célula, por ejemplo en el citoesqueleto, ¿sí? Etcétera. Bueno, a veces las proteínas que están en estructura terciaria necesitan a otras proteínas más para funcionar. Por lo tanto, son proteínas de estructura cuaternaria. Es el caso de la mioglobina, ¿sí? Bueno, la mioglobina está en el músculo. Es una proteína que está en el músculo. De hecho, mio significa músculo. Y como ayuda memotécnica, mío, pensá mi o, la O de oxígeno, y mío, es decir, como que la mioglobina tiene muchísima afinidad por el oxígeno, tiene una capacidad de decir, pasa un poquito de oxígeno y dice, es mío, ¿sí? Es mío este oxígeno. ¿Por qué les digo esto? Porque a diferencia de la hemoglobina, que es afín al oxígeno, la hemoglobina se acerca al oxígeno, o el oxígeno se acerca a la hemoglobina, lo traslada, pero lo tiene que soltar en los músculos, en las células. La hemoglobina lo tiene que dejar. Por lo tanto, no se une tan fuertemente al oxígeno, ¿sí? Entonces, la mioglobina es importante que sepas que tiene una alta afinidad por el oxígeno. Y lo guarda en el músculo, está en el músculo. La hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno y lo transporta, ¿sí? Que si te pones a razonar es bastante lógico, ¿sí? La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos están en la sangre, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen en común las dos? Lo que tienen en común las dos, porque tampoco es que tienen tantas diferencias, que ahora las vamos a intentar analizar, es que las dos, para unirse al oxígeno, tienen un grupo prostético que se llama hemo, como dice acá, ¿sí? Entonces, no es la diferencia, es lo que tienen en común, un grupo hemo, que es un grupo que tiene hierro y en ese hierro se une el oxígeno, ¿sí? Se asocia con el oxígeno. Después, las dos se unen al oxígeno a través del hierro del grupo hemo. Bueno, es medio reiterativo, la B, vamos por la C. Dice, presenta una curva de disociación sigmoidea, explicada por el efecto cooperativo entre subunidades. Bueno, esa es la respuesta correcta y ahora con un gráfico les voy a mostrar por qué, ¿sí? Esta sería la respuesta correcta y les voy a explicar qué es el efecto cooperativo. Y después dice, su afinidad por el oxígeno es mayor. En realidad es menor, ¿sí? Por esto les decía, mioglobina. Vamos a ir a la curva, a ver en dónde está, a ver si aparece acá. Sí, las proteínas. Un poco de la curva. Acá, bueno, podemos repasar un poquito la estructura primaria, como decíamos recién. Es una clase particular, más detallada, de las proteínas, ¿sí? Estructura secundaria, ahí recién decíamos alfa hélice, que forma así en espiral, beta plegada, que es una forma más como, sí, de hoja plegada, de estructura secundaria. Estructura terciaria, empiezan a tener interacciones, ¿sí? De todo tipo, uniones de puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, también hay uniones de puentes disulfuro, etc. La estructura cuaternaria es cuando tiene así varias estructuras. La desnaturalización, recién hablamos de que la temperatura, el pH, algunas sustancias químicas cambian la formación, conformación espacial y la deforman. Bueno,
La hemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina transporta oxígeno, tiene 4 partes y tiene un grupo prostético que se llama hemo. La mioglobina también tiene un grupo hemo, tiene mucha afinidad por el oxígeno y está presente en los músculos. Entonces, actúa la hemoglobina. Al tener a ver si hay acá algo de eso. No. Bueno. La hemoglobina, al tener 4 subunidades, el oxígeno se empieza a unir a una. Entonces, cuando empieza a dar mucho oxígeno, se une a una y ese grupo como que contagia a los demás, ¿sí? Como que contagia a los otros 3 grupos de proteína que hay ahí formando la hemoglobina. Entonces, se activa una y como efecto dominó, ¿sí? Activa a todos los demás. Por lo tanto, la curva de afinidad entre la hemoglobina con el oxígeno como que se pica de golpe, sube enseguida y después se estabiliza, ¿sí? Esa curva se llama sigmoidea y es propia de las enzimas que se llaman alostéricas. ¿Qué es una enzima alostérica? Es aquella que, frente a la presencia, por ejemplo, de oxígeno en este caso, se modifica su forma y actúa mucho más rápido, ¿sí? Pero primero es como cuando pones el motor del auto que empezás trun, 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 y de repente se activa, bueno, algo así. Cuando ya empieza a asociarse con un oxígeno, un grupo prostético, contagia a los otros 3 y activa a toda la hemoglobina. Por eso la curva empieza suave, sube de golpe y se establece. La mioglobina, como tiene un solo grupo prostético, hay un solo lugar donde se une el oxígeno, es como un a todo o nada. Entonces, de repente se satura y se mantiene saturada la mioglobina. Entonces, la curva de la mioglobina se llama curva hiperbólica, ¿sí? Curva hiperbólica. Bueno, vamos a volver al PowerPoint de recién. Estábamos por esto. Bueno, acá yo les puse la imagen como de una hinchada, de un equipo, que bueno, justamente es mi equipo, pero no vamos a hacer referencia a nada de eso. Que no sé si fueron a la cancha alguna vez ustedes, pero en general hay algunos que como que dirigen la batuta. Entonces, algunos empiezan a cantar una canción y contagian a todo el resto que empezamos a cantar, bueno, como que empieza en un lugar y de repente toda la cancha cantando la misma canción. Así es como actúa la hemoglobina, ¿sí? Empieza por un lado la afinidad con el oxígeno y se activa toda la molécula porque logra un efecto cooperativo entre sus subunidades, ¿sí? Entonces la hemoglobina presenta una curva sigmoidea. En cambio la mioglobina hipérbola, ¿sí? Bueno, sigamos con esta, con la 4. La estructura alfa hélice, ¿sí? Es una estructura propia de un polipéptido en realidad con estructura secundaria. ¿De qué va a ser consecuencia? Bueno, de la interacción de los radicales libres con el medio, vamos a repasar primero lo que es un aminoácido, ¿sí? Que son los que forman la proteína. Los aminoácidos tienen en el centro un átomo de carbono unido con un hidrógeno, también unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un grupo que se llama cadena lateral o radical libre. Ese radical, como sabemos, puede variar y formar 20 tipos de aminoácidos. Algunos aminoácidos son no esenciales, ¿sí? Es decir, que los fabricas vos. Otros son esenciales, es decir, que cuando te alimentás incorporás esos aminoácidos, ¿sí? Y este radical puede variar y le da diferentes características a los aminoácidos. Entonces, según qué aminoácidos formen la estructura lineal primaria,
esos radicales van a ir uniéndose y reformándose para formar una estructura hélice o beta plegada, ¿sí? Pero estos radicales en realidad importan mucho más cuando la estructura pasa a estructura terciaria, ¿sí? Entonces, la estructura secundaria es consecuencia de la interacción de los radicales libres con el medio. No, esa es una consecuencia de la estructura terciaria. Los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos son propios de la estructura primaria, ¿sí? Los enlaces puentes de hidrógeno intracatenario, bueno, ahí puentes de hidrógeno me gusta un poquito más, porque la estructura secundaria, ¿sí? Cuando te dice alfa hélice, te está hablando de la estructura secundaria, está unida por puentes de hidrógeno. Intracatenarios o intercatenarios. Bueno, intra significa que está adentro de la cadena. Inter significa entre cadenas. Entonces, en la alfa hélice es una estructura secundaria, por lo tanto tenés una cadena. Entonces, los puentes de hidrógeno están intracatenarios, adentro de la cadena. Esa es la respuesta correcta, es la C. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo para comentar? ¿Seguimos? ¿Algo que les genere dudas, que quieran que vuelva? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay dudas, cortamos un poquito acá.